Buenos días. Esta es la primera entrega de la explicación de las dos unidades uno y 2 del curso de legislación bancaria. Dos advertencias por efectos metodológicos. Estas unidades, la uno y la 2, están en un solo compendio, están en una sola unidad, pero en realidad es exactamente lo mismo. Y número 2, por disposiciones técnicas de la plataforma que utilizo para hacer esta presentación, las unidades van a ir por partes, las entregas, perdón, van a ir por partes, de tal manera que dos, tres partes para verdaderamente los videos a la hora de subirse a la plataforma YouTube no sean muy pesados. La primera unidad trata acerca del derecho comercial. Vamos a hacer un acercamiento sobre esta ciencia jurídica y lo vamos a ubicar. Es importante que tengan presente que el derecho comercial es una especie del derecho empresarial. Dice la definición: derecho comercial es la rama del derecho empresarial que regula el ejercicio del comercio y los actos de comercio ejecutados por comerciantes y por no comerciantes. Igualmente, la definición de derecho empresarial manifiesta que es la rama del derecho privado encargada de estudiar la actividad comercial de las empresas en lo que respecta al ejercicio de la actividad económica. Entonces, por un lado, el derecho comercial busca regular la actividad comercial, en tanto el derecho empresarial se encarga de la actividad de las empresas en ese ejercicio de la actividad económica. Como podemos ver, el derecho comercial es una especie del derecho empresarial. De tal manera que derecho comercial y derecho empresarial no son sinónimos. Definitivamente no son sinónimos, y así lo hay que dejar bien sentado a partir de este momento. Oportunamente se les hará ver que el concepto de empresario es mucho más elaborado que el de propiamente comercio. Comercio es una práctica, empresa es completamente otra cosa. Pongo un ejemplo. En una sociedad anónima que tiene junta directiva, que tiene presidente, que tiene representante y que tiene asamblea general, ¿quién es el empresario? ¿Quién es el que diseña la dirección comercial de la empresa? ¿Quién es el que va a ahondar en los negocios? Es el empresario. ¿Pero quién es? ¿Es acaso el presidente? ¿Es acaso el secretario, el tesorero? ¿Es acaso una comisión de la asamblea? ¿Es acaso la junta directiva? Por eso es que es un concepto muchísimo más elaborado. Sin embargo, este curso solo de soslayo aprecia la actividad empresarial y nos vamos a concentrar más en lo que es la actividad comercial y del derecho comercial. En los tiempos de la antigüedad existía lo que se llama una economía de subsistencia. Por economía de subsistencia debe entenderse que las personas prácticamente hacían todo para mantenerse. Es decir, conseguían su alimento, conseguían su vestido, conseguían su techo, conseguían su calzado, haciéndolo. Por eso es que se llama una economía de subsistencia. Sin embargo, eso comenzó a cambiar cuando los grupos humanos dispersos a lo largo de los territorios, en aquellos tiempos no habían países ni nada de eso, se dieron cuenta que unos cultivaban, otros cazaban, otros pescaban, que la base de su alimento en los tres casos era los productos agrícolas, los productos cárnicos y el pescado, pero que muchas veces esos productos sobraban. En aquel tiempo no habían formas de mantener los productos perecederos, sino que estos se echaban a perder. Surge entonces una primera posibilidad de poder intercambiar. Entonces los grupos que cazaban intercambiaban carne por
productos agrícolas. Los pescadores hacían lo mismo. Y de una manera se comenzó a dar este intercambio. Seguidamente, alguna persona, un anónimo, con visión, se encargó de mediar entre los tres grandes grupos humanos, es decir, entre los pescadores, entre los agricultores y los cazadores. Y comenzó a intercambiar, a hacer fácil el intercambio de los productos, dejándose, eso sí, dejándose una parte de los mismos. Y aquí es en donde surge el comerciante. Si trasladamos esa imagen de la antigüedad muy anciana a la actualidad, el comerciante sigue haciendo prácticamente lo mismo. Pensemos en el simple pulpero que en todos los barrios hay. ¿Qué es lo que hace el pulpero? El pulpero interactúa entre los mayoristas y los consumidores. De otra manera no tendríamos a dónde ir a comprar el refresco, el pan, los huevos, alguna compra que no se haga en un supermercado, sino que se va a esa pulpería. Y es lo que hace el pulpero. El pulpero interviene, intermedia entre no necesariamente los productores, sino los distribuidores, los mayoristas, él que es un minorista y el consumidor. Entonces, por ahí el comercio se ha abalanzado. Estamos en pleno siglo XXI, y en el siglo XXI cada vez más surge el comercio, cambios en el comercio, perdón. Hoy prácticamente todo se puede comerciar. Vamos a una realidad no nacional. Y en otros países, Norteamérica, por ejemplo, Europa, es total y completamente válido, o sea, legal, el alquiler de vientres. Y entonces, mujeres que no pueden o no quieren quedarse embarazadas, tienen un hijo propio, pero alquilando un vientre a tal efecto. Eso, en esas latitudes, se volvió un acto comercial. Se advierte que en Costa Rica eso no se puede hacer. En Costa Rica, obviamente, el comercio con seres humanos es totalmente ilegal y prohibido. Sin embargo, pensemos en las necesidades básicas del ser humano. Vestido. ¿Quién hace su propia ropa? ¿Quién cose sus pantalones, sus faldas, sus blusas, sus camisas? Prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque se pueden adquirir muchísimo más baratas y con menos complicaciones en tiendas comerciales. ¿Quién hace su propio calzado? Prácticamente nadie. De hecho, los zapateros como tales están en vías de extinción. Y están en vías de extinción porque ya nadie elabora, prácticamente nadie elabora artesanalmente calzado. Si necesitamos calzado, simplemente vamos a una tienda y dentro del renglón de las tiendas vamos a encontrar tiendas serias, tiendas de sport, tiendas menos formales e inclusive tiendas para calzado completamente deportivo. ¿Quién fabrica sus tenis? Absolutamente nadie. Van y se compran. Y por último, para que vean hasta dónde llega en nuestras vidas, hasta dónde influye, pensemos en la alimentación. Si al terminar el día la persona llega a la casa, tiene que alimentarse o debe alimentarse. ¿Cómo lo hace? Bueno, puede abrir su refrigerador, buscar la comida que va a hacer, cocinarla, elaborarla, servirla y comérsela. 1. 2. Si no quiere hacer eso, cuando viene para su hogar, puede pasar y comprar comida para llevar. Llega a su casa, la desempaca, la ingiere y la misión está cumplida. Pero más aún, si no quiero complicarme la vida, si no quiero hacer esa pasada a un lugar determinado y encargar comida y esperar que me la den, llego a mi casa, me pongo cómodo y por medio de teléfono pido comida para llevar, la cual puedo pagar en efectivo o con tarjeta.
Y entonces en 20 minutos, en 30 minutos, llega un mensajero a la puerta de mi casa y me entrega la comida, supongo que todavía caliente, y yo simplemente llego a la mesa, la abro, la desempaco y la ingiero. Ya casi nadie cosecha los productos agrícolas que come. Aunque deberíamos hacerlo, nadie lo hace. Perfectamente podría uno tener, no necesariamente en un patio grande, sino simplemente en pequeñas macetas, podría tener matas de, qué sé yo, de lechugas, de tomate, de culantro, de albahaca, y servirse de ellas. Nadie lo hace. Hay que ir a la parte rural para que a la hora del desayuno una persona salga, vaya al gallinero, consiga los huevos y produzca el desayuno. Pero hoy eso no se hace. ¿Por qué? Porque el comercio nos ha abierto las expectativas y prácticamente nos hemos puesto de una manera muy cómoda, muy cómoda. Y mientras tengamos el dinero, pues la situación se hace más fácil. Así es que en estos tiempos modernos el derecho comercial surge como una enorme plataforma con la que verdaderamente pensáramos, ¿qué pasa si no hubiera comercio? En algún momento a alguien muy famoso le preguntaron cuáles eran los tres inventos más famosos, más productivos para la humanidad, y me acuerdo de dos. Dijo uno, los fósforos, y dijo otro, el dinero. Y es que sí, el comercio se mueve a través del dinero, y ya no en una representación de billetes y monedas, porque ahora están las transferencias y las tarjetas electrónicas y todo, pero es gracias a ese intercambio que verdaderamente la sociedad se ha encumbrado a los niveles que actualmente tiene, y que significa que cada día no necesariamente vivimos mejor, pero obviamente sí cada día vivimos más cómodos. Bien, el siguiente punto a analizar es el de los actos de comercio. Es importante que tengan presente que los actos de comercio que vamos a estudiar aquí no necesariamente es una parte pues un poco áspera de la materia y que no tiene ninguna trascendencia, porque no es cierto. Acto de comercio, dice la definición, es una categoría o conceptualización utilizada únicamente para separar el ámbito de aplicación tanto del derecho civil como el derecho comercial en actos que a diario las personas llevan a cabo. Hay que cancelar definitivamente la idea de que el derecho comercial proviene del derecho civil. El derecho comercial es una rama autónoma, es una rama no tan vieja como el derecho civil, pero sí es una rama autónoma que tiene una enorme ventaja sobre el derecho civil. El derecho comercial avanza a pasos agigantados, porque el comercio así lo hace. Piensen, ¿quién hubiera, entre tantos adivinos y profetas y toda esa estupidez humana que existe, quién hubiera advertido hace 40 años que en los años 2000, 2020, prácticamente el dinero estaría en vías de desaparición por el surgimiento de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de débito, de las plataformas PayPay para pagar y otras cosas más? Nadie. Y sin embargo, todo eso se ha salido a la luz del comercio. Tanto así que en Costa Rica regulaciones sobre tarjetas de crédito prácticamente no hay. Regulaciones sobre este tipo de operaciones, ahora que está muy en boga la operación de compraventa electrónica, tampoco hay. Y sin embargo, a diario se compran artículos en China a través de las plataformas Wish y otras más. Y para productos más elaborados, de mejor calidad, existe la plataforma de Amazon. Todo eso es comercio electrónico. ¿Regulado en el país? No, pero es una realidad. Es una realidad que este tipo de comercio ya existe, y sin embargo, cuando hay problemas,
ahí sí es donde volvemos a ver hacia atrás y decimos quién me puede ayudar, quién me puede proteger, porque la regulación todavía está muy atrás y no ha habido. Pero en todo caso, insisto, el derecho comercial tiene esa importancia. Por eso es que ese mismo derecho regula los actos de comercio y les da una categoría, una conceptualización para definir si un acto X es propio del derecho civil y el derecho o del derecho comercial. Si se trata del derecho civil, es un derecho con términos muchísimo más amplios. Si se trata del derecho comercial, es completamente distinto. Dos ejemplos. La prescripción, es decir, la pérdida de un derecho por el paso del tiempo, en el derecho civil es de 10 años. En el derecho comercial es de 4. Entonces, dependiendo del tipo de acto que se trate, es importantísimo ubicarlo en la parte comercial o en la parte civil, porque entre otras cosas el tratamiento que se le va a dar a los mismos es distinto. Entonces, estos actos comerciales, estos actos de comercio, se amparan a dos grandes conceptos, dos grandes criterios, perdón, el criterio subjetivo y el criterio objetivo. En el criterio subjetivo, si una o ambas partes del contrato son comerciantes, se presume que se está ante un acto comercial. Por lo tanto, la legislación que lo tutela es el derecho comercial. Ese es el criterio subjetivo. Nos referimos a la persona, no al acto que la persona lleve a cabo. De tal manera, vean qué interesante, si uno de ustedes acude a una librería a comprar una calculadora para sus tareas en la universidad, ese acto es obviamente civil para usted, porque usted no va a lucrar con esa calculadora. Usted la va a utilizar para sus estudios. Pero para quien se la vendió, sí. De hecho, si ustedes pudieran, si tuvieran acceso al valor de la calculadora para el comerciante que se las vende a ustedes, se darían cuenta que es menor al precio que ustedes pagaron. ¿Cuál es la razón? La razón es que hay un margen de ganancia. Entonces, ese acto, pese que para una de las partes es civil y para la otra es comercial, la ley lo reputa comercial en todos sus extremos, porque interviene por lo menos un comerciante. Con mayor razón, cuando dos comerciantes pactan, cuando dos comerciantes hacen negocios, de sobra, por el criterio subjetivo, el acto es comercial. El segundo criterio es el objetivo. Dice aquí que no importa quién lleve a cabo el acto, porque lo importante es el acto mismo. Entonces, si un acto lo llevan a cabo dos comerciantes, de sobra que tanto subjetivo, como ya vimos, como objetivamente el acto es comercial, pero no siempre es así. ¿Qué sucede, por ejemplo, si uno de ustedes en una lección X le presta a otro compañero, la suma de 5,000 colones para ser pagados en fin de semana? Si al llegar el fin de semana, usted, o sea, el que prestó los 5,000 colones, a cambio solo recibe una suma igual, o sea, solo recibe 5,000 colones, se trata de un acto de amistad y por lo tanto se trata de un acto civil. De hecho, el derecho civil tiene un nombre para ese tipo de actos, se llama comodato, es decir, el préstamo de un bien para ser devuelto, nada más. Pero ¿qué sucede si también usted como estudiante le presta a otro estudiante la suma de 5,000 colones, pero le dice, eso sí, el día que me lo devuelva no me devuelve 5,000, me devuelve 5,200? O más aún, le dice, me devuelve los 5,000 más un refresco. O más sencillo, me devuelve 5,000 pero me invita a un café. Ese café, ese refresco o esos 200 colones que usted recibe de más
se llama lucro. Y por ser lucro, ese califica el acto como comercial. Entonces, si una persona no comerciante hace un acto comercial, por ejemplo, presta dinero y recibe a cambio algo, una ventaja patrimonial, ese acto deja de ser civil para convertirse en comercial. Y la persona, o sea, usted, el que prestó el dinero, en ese momento se reviste de comerciante. De tal manera que las normas que le van a aplicar no son las civiles, sino las comerciales. Luego, la importancia de la diferencia entre los actos de comercio, tal y como hemos visto, radica en el artículo 1 del Código de Comercio. Dice ese artículo, lo cito, dice: las disposiciones contenidas en el presente código rigen los actos y contratos en él determinados, aunque no sean comerciantes las personas que los ejecuten. Los actos entre comerciantes se presumen actos de comercio salvo prueba en contrario. Los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes se regirán por las disposiciones de este código. Entonces, esa es la importancia de tener muy claro cuando el acto es subjetivo, cuando el acto comercial es subjetivo o es objetivo, porque los va a dirigir, los va a regular verdaderamente el propio derecho comercial. En cuanto a la clasificación de los actos de comercio, nos vamos a encontrar con los actos de comercio por la calidad de las partes. Dice todos aquellos realizados por comerciantes, salvo prueba en contrario. Si un comerciante alquila un local para ejercer el comercio y por ser un local comercial, ese acto es comercial, tanto por el acto en sí, como por alquiler en sí, como por ser un local comercial. Tenemos también los actos de comercio propiamente objetivos. Dice que es cuando el acto en sí mismo es un acto de comercio, aunque no sea realizado por comerciantes. Este es el caso de dos estudiantes, uno de los cuales le presta a otro 5,000 colones y a la hora de devolverlos los recibe con una ventaja patrimonial, es decir, con una pequeña suma de intereses o con el agradecimiento representado por un refresco, por una empanada, por un café. Eso se vuelve un acto propiamente objetivo. Luego tenemos los actos de comercio objetivos absolutos, y estos son aquellos que no tienen comparación en el derecho civil. O sea, en el derecho civil no hay nada parecido, por lo que son exclusivos de los comerciantes. Cualquier acto derivado de de un título de valor, como los cheques, los pagarés, las letras de cambio, las prendas, etcétera, todos esos actos son comerciales por un criterio objetivo absoluto. Luego tenemos también los actos de comercio por su naturaleza, y es que cuando se aplican los dos criterios, objetivo y subjetivo, se vuelve un acto completamente comercial. Así, cuando un mayorista, por ejemplo la Coca-Cola, le vende a un minorista, por ejemplo el pulpero del barrio, se convierte en un acto de comercio por naturaleza. Igual, cuando una empresa enorme, como puede ser la Coca-Cola, le vende las enormes cantidades de productos a un mayorista, como puede ser Walmart, es un acto de comercio por naturaleza. Y por último tenemos los actos de comercio mixtos. Dice, son aquellos que son civiles para una de las partes y comerciales para otra. Pero atención, y aquí es lo importante. Dice, pero en todo caso se reputarán como actos comerciales bajo el imperio de la ley comercial. ¿Qué quiere esto decir? El mismo ejemplo que puse de la persona que va a una librería a comprar una calculadora, para esa persona la compra de la calculadora es un acto meramente civil, pero para el comerciante, para el dueño de la librería, para el que le está vendiendo la calculadora, es un acto comercial. Por lo tanto, siendo un acto mixto, porque hay de las dos partes, se reputará siempre como comercial. Artículo 1 del Código de Comercio. Insisto, esta es la importancia de manejar los criterios respectivos a los actos de comercio. Por último, tenemos el acto de comercio por accesoriedad. Dice, cuando un acto sea accesorio a otro principal y este es comercial, se reputará también como comercial. El ejemplo es el de la fianza.
Eh, Ustedes todavía no creo que hayan sido objeto de una petición tan cruel como significa que se vuelvan fiadores de otra persona. Pero llegará el momento, apenas se profesionalicen, en que estos favores van a comenzar a ser reclamados por amigos, por vecinos o por familiares. Entonces, la fianza como tal, ese es el acto de convertirse en fiador, la fianza como tal no es un acto comercial, pero cuando sirve, cuando se pide perdón dentro de un proceso comercial, por ejemplo, fiar un pagaré, fiar una prenda, fianza en una letra de cambio, al ser estos títulos completamente comerciales, el acto de fianza se vuelve comercial. Normalmente en sus vidas futuras se darán, bueno, sus vidas futuras no, más adelante, ustedes se van a dar cuenta que las fianzas les van a ser solicitadas por parientes, amigos, y que verdaderamente lo que más cuesta cuando se recibe una petición de estas es decir que no. El costarricense por naturaleza no es muy claro y no, para evitarse un problema, prefiere firmar, prefiere dar la fianza y prenderle una vela a X santo para que esta persona no deje de pagar, que decirle que no, porque eso significará que la persona, ya sea amigo o sea pariente, se va a enojar. Entonces, la fianza así concedida por razones de amistad originalmente es civil, pero si garantiza un título se vuelve comercial. Pero hay una fianza que es totalmente comercial y es la fianza en la cual el fiador pide un pago por dar la firma. Me explico. Un familiar de ustedes, de cualquiera de ustedes, le pide que quiere pedir 2 millones de colones y que le piden un fiador, que si usted puede hacerle el favor de hacerle esa fianza. Entonces, hay una forma sencilla tal vez y de no quedar tan mal con ese familiar para decirle que no, y es la siguiente. Se le dice, sí, en un curso que yo recibí, mi profesor me enseñó que la fianza comercial se cobra. Con eso lo que le quiero decir es que yo a usted le voy a cobrar por darle esta fianza. ¿Cuánto va a pedir usted? Va a pedir 2 millones de colones. Perfecto, yo por eso cobro el 30% del valor. Si usted me entrega 600.000 colones ya, yo le doy mi fianza. Claro que eso va a ser un problema, que mire que yo estoy pidiendo dinero, que no tengo dinero y todo. Entonces ahí es donde usted le dice, no, yo entiendo que las fianzas comerciales puras se cobran y es lo que yo estoy haciendo, cobrándola. Si no tiene con qué pagar, entonces sí vamos a entrar en un problema y definitivamente no me va a interesar firmarle. Esto es un pequeño consejo para que más adelante ustedes en sus vidas personales no tengan mayor problema con esto. Seguidamente vamos a hablar acerca del comerciante. Dice que el comerciante es aquella persona que dirige la actividad de combinar diversos factores de la producción para generar un lucro con capacidad jurídica y quien ejecuta actos de comercio de manera profesional y reiterada para obtener los beneficios patrimoniales necesarios para cubrir sus necesidades. Por lo tanto, asume las consecuencias positivas y negativas de la actividad lucrativa que realiza. Bien, de acuerdo a esta definición, 3 son los presupuestos básicos que tiene el comerciante. En primer lugar, la capacidad jurídica. En segundo lugar, la habitualidad. Y en tercer lugar, la actuación a nombre propio. ¿Qué es capacidad jurídica? En un curso que ya llevaron, se les explicó que la capacidad jurídica es la posibilidad de ser sujeto de derechos fundamentales. Así de sencillo. Se obtiene al momento de nacer vivo, se mantiene por toda la vida hasta que ésta se acaba. Entonces, cuando la persona fallece, deja de ser persona y se convierte en un simple cadáver.
Todas las personas gozan de capacidad jurídica. Si no la tuvieran, no lo serían. No son válidas las discriminaciones por raza, por sexo, por naturaleza política, por filiación política, por color de piel, absolutamente nada. Todos, absolutamente todos los seres humanos somos personas, todos tenemos capacidad jurídica. Esta nunca, nunca cambia. Vamos a ser personas desde el momento en que nacemos vivos y hasta el momento en que fallezcamos. ¿Cuánto hay entre esos dos lapsos? Esa es la edad que todos cumpliremos hasta que nos desaparezcamos de este mundo. Pero la capacidad jurídica nunca cambia. No confundir esta capacidad jurídica con la de obrar, que es la posibilidad de hacer negocios con consecuencias jurídicas propias, porque esta capacidad de actuar o de obrar se adquiere a los 18 años. Por lo menos en la parte comercial se adquiere a los 18 años. Pero el derecho comercial le exige a las personas, para ser comerciantes, capacidad jurídica nada más. En otros países como México, por lo menos hasta hace unos cuantos años, el derecho, la legislación comercial en México exigía que las mujeres que quisieran ser comerciantes y ser reconocidas como tales, si eran casadas tenían que tener el visto bueno del esposo, y si no eran casadas, de su padre. En Costa Rica eso no existe. Cualquier mujer puede ser comerciante porque lo único que necesita tener es capacidad jurídica, no capacidad de actuar. El segundo de los presupuestos básicos para ser comerciante es la habitualidad. Y por habitualidad no solo debe entenderse la práctica constante y repetitiva del acto, sino hacer de esta práctica constante y repetitiva la fuente de ingresos para la supervivencia. Se ha dicho que el comerciante es aquel que vive del comercio. Y eso es definitivamente muy cierto. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un salario, es asalariado, pero también es emprendedor y tiene un pequeño comercio? En este caso, si el salario es mayor que las ganancias por el comercio, la persona se le califica como asalariada. Pero sí, al revés, si el salario es menor a lo que recibe como comerciante, su condición es de comerciante y no de asalariado. Por último, la actuación a nombre propio significa que el comerciante es aquel que goza de las ganancias y desgraciadamente tiene que aceptar las pérdidas. Así de sencillo. Eso lo estamos viviendo precisamente en estos momentos. ¿Cuántas personas, cuántos comerciantes tienen graves problemas de liquidez económica ahora? Porque por la situación que estamos viviendo no hay comercio, no hay tanto comercio, no hay tanta evolución del comercio. Oficinas cerradas, tiendas cerradas, centros de espectáculos cerrados, bares cerrados, simplemente no tienen entradas. Entonces, si la persona, el dueño, lo sufre, eso es actuación a nombre propio. Distinto es que yo sea representante de una casa de repuestos en Limón, por ejemplo, yo sea el administrador, me gane un salario y simplemente al finalizar la semana reporte que no hubo ventas. ¿Por qué? Porque nadie llegó. Mi salario va a seguir llegando igual. ¿Quién sufre ese nadie llegó? Lo sufre el dueño de la empresa. Ese es el comerciante. Pero el trabajador, el asalariado, el que está trabajando allí, el administrador, el gerente, no es comerciante, porque no actúa a nombre propio. ¿Quién puede ejercer el comercio en Costa Rica? La persona física, ya lo vimos, la empresa individual de responsabilidad limitada y el comerciante colectivo. La persona física lo único que se necesita es que esté viva. Lo único que se necesita es que tenga capacidad jurídica. ¿Puede un menor ser comerciante? Sí, claro.
En primera instancia nos parece difícil que un menor de edad esté sentado en un escritorio o esté detrás de un mostrador ejerciendo el comercio. Pero ¿qué sucede si a un menor de edad su abuelo le hereda un negocio comercial en funcionamiento? Fallece el abuelo, el negocio es del menor. ¿Cómo lo administre? Eso es otra cosa. Que aparezcan los padres, que son los representantes legales, que aparezca el tutor en caso de desaveniencia con los padres, eso es otra cosa. Pero el negocio es del menor, por lo tanto el menor, aunque sea menor, es comerciante. La empresa individual de responsabilidad limitada era una figura comercial que se desarrolló en los años 70. Y era que se revestía con este nombre a una persona. Y esta persona, que era un comerciante, al actuar, podía separar sus patrimonios, es decir, el patrimonio comercial y el patrimonio personal. En su momento, más adelante, vamos a ver la razón fundamental de creación de sociedades. Y esta razón proviene en la separación de patrimonios y en la responsabilidad limitada que tiene el socio. Bien, en este caso es una persona que tenía responsabilidad limitada y que a la vez tenía esa protección legal por los negocios comerciales. Lo que pasa es que en los años 80, fallos judiciales en el campo comercial y en el campo tributario principalmente, desvirtuaron la figura porque dijeron que por tratarse de una sola persona no podía haber separación de patrimonios. Y cuando el comerciante, por las deudas de su comercio, le fue exigido el patrimonio personal, ya no le gustó. Porque lo que se trata es de mantenerlos separados, mantenerlos aparte. Entonces esta figura de la empresa individual de responsabilidad limitada prácticamente desapareció, porque ya no tenía ningún sentido tenerla. Y el tercer tipo de comerciante que existe en Costa Rica es el llamado comerciante colectivo, que está constituido por las sociedades, tal y como veremos más adelante. De esta manera finaliza la primera parte de esta presentación y seguidamente se colgará la segunda.